En nombre de la patria se abre la sesión. Gracias, diputado Fuenzalía. ¿Le parece? Le damos la palabra, director, y luego me parece que también la señora Lavé está pidiendo la palabra, y así continuamos para luego pasar sí a los temas propios de la sesión de las 3 de la tarde. Señor director. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio y respondiendo a la pregunta del diputado Fuenzalía, decir que bueno, nuestra prevención tuvo que ver con la provisión que se establece en el artículo 20, inciso tercero del artículo 20 del proyecto en respecto de la prohibición de pactar el precio en unidad de fomento. Y ahí lo que se sostuvo es, por una parte, lo que entendemos se pretendía o se pretende digamos, establecer como limitación es que no hay un doble reajuste de los contratos, considerando que por una parte podía estar pactado el precio de arriendo de NUEF y por otro lado también un mecanismo adicional de reajustabilidad. Y a propósito de eso decimos que la incorporación del mecanismo de unidad de fomento, entendiendo el ámbito de aplicación que tiene la ley del consumidor, que es limitada en estos casos, es que se rige por la libertad contractual, y en ese contexto es perfectamente posible, incluso de la perspectiva no solo civilista, sino que la protección al consumidor, que se puedan pactar precios en unidades de fomento. Ahora bien, lo que yo quería comentar también al respecto es que si, salvo el ámbito acotado de aplicación de la ley del consumidor, que ya sabemos que va en dos líneas, por una parte viviendas que se arrienden por periodos cortos, amoblados y para fines de turismo, que quedan regidas por la ley del consumidor, y por otro lado, en que el rol del arrendador sea un proveedor profesional que se dedique al arrendamiento de predios urbanos, en que se aplica la ley del consumidor. El resto de las contrataciones que se hacen de arrendamiento de predio urbano están regidas por la ley 18.101, que no se modifica en este proyecto en términos de su ámbito de aplicación, y supletoriamente por el Código Civil. ¿Qué significa esto? Que efectivamente la ley presume que en el caso de los contratos de arrendamiento hay una simetría entre las partes y por lo tanto hay libertad contractual para efectos de fijar las demás condiciones con las limitaciones que establece la de ley 18.101. Por lo tanto, si se modifica, no es que, o sea, la ley del consumidor es una normativa tutelar que protege al consumidor por ser la parte más débil. En este caso, tratándose de este tipo de contratos que no están regidos en todos los casos por la ley del consumidor, se habla de una igualdad entre los contratantes y por lo tanto hay libertad contractual. Eso sin perjuicio, evidentemente, de que se regulen más condiciones en la ley 18.101 para fortalecer el rol del arrendatario, toda vez que nosotros consideramos, y ahí están expuestas nuestras consideraciones, que más allá del ámbito reducido de aplicación de la ley del consumidor, entendemos que el arrendatario es la parte más débil del contrato y por lo tanto merece también una atencial preocupación y un especial fortalecimiento, porque pueden darse ciertas, efectivamente, prácticas de abuso. Es decir, aquí hay un cierto régimen de asimetría de alguna manera en algunos casos particulares y de susceptibilidad a ciertas situaciones abusivas. Por otro lado, también me gustaría hacer presente, en relación con lo que aquí se ha planteado, que el servicio de corretaje es un servicio que por regla general contrata el arrendador con una empresa de corretaje. Por lo tanto, cuando un corredor de propiedades muestra digamos, hace la exhibición de la propiedad al potencial arrendatario, no le está prestando un servicio directamente al arrendatario, sino que es al arrendador. Y mientras el arrendatario no celebre un contrato libre y voluntariamente por un servicio efectivamente prestado al arrendatario, no tiene por qué ser susceptible de ningún cobro. Entonces, ese ejemplo que se pone en el sentido de que se visitan distintas propiedades y el arrendador, a través del corredor, las muestra y por lo tanto ahí se genera una especie de pareo, la verdad que desde el punto de vista de la normativa del consumidor eso no es atendible, toda vez que aquí no estamos en presencia de un servicio que se presta directamente al arrendatario y en cualquier caso es un acto preparatorio para la celebración de un contrato definitivo y forma parte de él. Es el equivalente a los baños en los malls, los estacionamientos gratuitos en los malls,
del proceso de compra que hace o sea, forma parte de la oferta que el arrendador hace al arrendatario a través de un corredor de propiedades. Por otro lado, respecto a la discriminación arbitraria, en la medida que se trate de la discriminación arbitraria en el contexto de una relación de consumo, eso está como un derecho básico del consumidor en el artículo 3º de la ley y también estaría en este caso. Por lo tanto, ahí los juzgados de policía local serían quienes eventualmente serían los competentes. Ahora, fuera del ámbito de la ley del consumidor, quienes podrían eventualmente sancionar sería a través del procedimiento que la ley Zamudio establece para estos efectos, que es aplicable a todo tipo de contratos o de actos que se celebren en el mundo jurídico, más allá de la, digamos, de la ley del consumidor. Y respecto de lo que usted plantea, señor presidente, en relación con el proyecto de ley, decir que el proyecto ya se presentó, el CERNAC te protege, que esperemos próximamente poder revisarlo. Y respecto de lo que usted plantea en relación con la entidad centralizada como depositaria de los contratos de arriendo, eso tener en cuenta que por ahora no sería una posibilidad, toda vez que esto tiene que ver más bien con el ámbito de aplicación de la ley y al mismo tiempo con las facultades del CERNAC. Y desde el punto de vista del ámbito de aplicación de la ley, ya he sostenido que la ley del consumidor se aplica en ámbitos bien específicos, digamos, en los contratos de arrendamiento de predios urbanos, no en la generalidad de los casos. Por lo tanto, operar digamos, como un depositario de estos contratos, aparte de ser múltiples y numerosos contratos que tendrían que ser regidos quizás por otro tipo de normas que estandaricen las cláusulas de estos contratos, fuera del ámbito de la libertad contractual que los rige actualmente, supondría probablemente modificar el ámbito de aplicación de la ley y otorgar facultades al CERNAC, que por lo demás los contratos de adhesión que celebran los distintos proveedores, los contratos masivos, sí son obligatoriamente remitidos al CERNAC para efectos de su revisión, pero estamos hablando de contratos de adhesión, que son aquellos que simplemente el consumidor no puede discutir sus términos, que no sería en este caso, toda vez que más allá de la relación de más o menos asimétrica entre el arrendador y el arrendatario puede plantear digamos, en el ámbito de su autonomía y la voluntad, modificaciones a los contratos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director. Nos había pedido la palabra para responder también doña Michelle. Perdón, señor presidente, no, yo no había pedido la palabra. Está bien, perfecto. Disculpe, es que veíamos la mano. No sé si hay otra pregunta o estamos con el... Sí, diputada. La verdad, presidente, que yo valoro mucho este proyecto y considero que debemos hacernos cargo de la realidad que viven muchas familias. Hay valores excesivos que los arrendatarios cobran, una economía abierta de libre mercado, subarrienda, y en esos subarriendos se ve que no hay un ente fiscalizador que pueda decir en este país las viviendas, las personas que seguramente requieren habitar ahí, que son de escasos recursos, no tienen ni una posibilidad de poder contar con un arriendo. La mayoría de las exposiciones, tanto del CERNAC que nos ha hecho como de la señora Lavé, estamos hablando de gente que pudiera tener un alcance y tener la posibilidad de arrendar departamentos, valores que son excesivos, gente de clase media, que muchas veces también pagando estos altos valores, a veces evaluados sobre el 10%, y valores en UF que son muchas veces inalcanzables. Y también nosotros debiéramos legislar donde uno entiende la situación de algunas familias que tienen 1, 2 o 3 viviendas y esas las pueden arrendar. Perfectamente pudiera estar regularizado, como señalaba el director del CERNAC, y no tendríamos que estar legislando para ello. Pero hemos visto una serie de condominios, yo no sé quién los fiscaliza, personas que viven en una calidad hacinada, con arriendos que son excesivamente altos.
Y eso le pasa a mucha gente que es migrante, y eso le pasa a mucha gente de clase media que no tiene la posibilidad de tener una vivienda y que se tiene que ir a arrendar a esos lugares, y no tenemos ni un tipo de fiscalización, nadie lo regula. Es la arbitrariedad que ha quedado en los arriendos y que perjudica a muchas familias más pobres de este país y de clase media. Entonces, cuando alguien puede tener un propietario y dejar en una corredora de propiedades 10 viviendas, edificios, su único giro es obviamente el arriendo. Y por lo tanto también ahí debe haber una regulación, y esa regulación debiera estar dada en peso y no debiera estar dada en este caso en unidades de fomento. Entonces yo creo que también, independiente que el análisis que hace la señora Lavé, y que es un proyecto que para ella no tiene ni una trascendencia, que va a ser mucho peor, con respecto a los estacionamientos, lo que sucedió precisamente porque los intereses políticos estuvieron creados y era ganar dinero con los estacionamientos, pues eso es claro. Y si nosotros dejamos a la arbitrariedad hoy día, los arriendos, efectivamente también estamos siendo cómplices de todo lo que ha ocurrido y del abuso de muchas personas que arriendan sobre 5 viviendas. Yo no me regiría a las que tienen 3 o 4, que seguramente es su capital, personas que trabajaron con esfuerzo y que tienen ese ingreso para atender su vejez, para atender su salud, para el alimento de sus hijos y nietos. Considero que ante eso uno debiera tener ahí también una distinción, pero en los que su único giro es el abuso de las viviendas de acuerdo a los diversos arriendos en UF y valores que donde yo veía en la exposición que hizo el director del CERNAC, son muchos los reclamos que también hay, y no hemos regulado las viviendas que son de temporada para el verano. Perfectamente, eso, como dice él, está regulado, pero no está regulada la propiedad urbana en su mayoría, y cuando hemos analizado en esta comisión hay un déficit de vivienda porque precisamente la gente que tiene dinero lo propuso en arrendar, utilizó sitios que eran muy claves en los diversos centros de este país y son arriendos que se establecen a valores inalcanzables para muchas familias. Por lo tanto, cuando se quiere construir con este proyecto, y yo creo que sí, hay que mejorar, hay que revisar las indicaciones de las mocionantes, también tiene que ver cómo nos hacemos cargo de una realidad brutal que existe hoy día con respecto a los arriendos. Familias que lamentablemente no tienen la posibilidad y tienen que vivir en esa situación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros y qué estamos diciendo? Ante eso nos pareciera ser que todo quede a la arbitrariedad del mercado y que cada uno fije valores lo que quiera. Siento que eso no es el sentido de ser legislador, y por lo tanto tenemos esa responsabilidad. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Vamos a dejar hasta acá la presentación que se nos ha hecho. Vamos a continuar con la discusión del proyecto en la próxima sesión que tenemos, porque pasamos ahora a la segunda sesión. Vamos a suspender 5 minutitos porque tienen que reiniciar además la sesión. Tenemos que ir a dar quórum además a una sesión especial. Y tenemos al director de Cernagiomín para la siguiente sesión, en la cual vamos a ver el tema de los socavones de la quinta región, de Concón, etcétera, pero también vamos a iniciar la discusión del proyecto de socavones. Por lo tanto, le vamos a pedir también al director de Cernagiomín si él puede quedarse para conocer un poco también de ese proyecto, que yo creo que evidentemente involucra a Cernagiomín. Son las 3:15, no sé si les parece encontrarnos a las 3:30. ¿A qué hora es la sesión especial? 3:30. Ah, es a las 3:30. Entonces, es que va a ser mucho, juntémonos, yo les propongo, bueno, pero tenemos todavía 10 minutitos en realidad. No, ya está iniciada, tenemos ahí un cruce, está iniciada. Veámosla por lo menos la parte cuenta y varios, y así después me parece bien lo que dice, ¿les parece? Para que avancemos, porque si no después vamos a perder buena parte de la... Le agradecemos mucho, señor director. Muchas gracias por habernos acompañado. Claro, porque hay que cambiar el link, parece que hay varias cosas que hay que hacer administrativas.
Entonces, ya hemos abierto la sesión, las actas de la sesión 44 y 45 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay documentos para la cuenta de esta sesión porque ya los vimos en la anterior. Y esta sesión tiene por objeto de la siguiente manera. En la primera parte, recibir a representantes del macrocampamento Agua Salada de la comuna de San Antonio para que se refieran a las dificultades que presentan debido principalmente a la orden de desalojo. Van a venir el primer director, don Juan Santibáñez, y la delegada Elizabeth Rivera. Necesito pedir una unanimidad o no. Se ha acordado que en forma telemática pueden estar en determinadas ocasiones, cuando lo acordemos, alguna autoridad del ministerio. Eso lo acordamos la vez pasada y por lo mismo va a estar doña Janet y Vicente conectados telemáticamente. Pero ellos han pedido, y para eso necesitamos la unanimidad, ellos han pedido que estén también conectados doña Belén Paredes, que es la Seremi de Vivienda de Valparaíso, porque bueno, es una situación de esta región, y don Rodrigo Uribe, que es director del Servicio del Paraíso, para que puedan conectarse telemáticamente junto a ellos. Pero necesitamos la unanimidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, diputados? ¿Diputado ya? Sí. Hay acuerdo entonces por unanimidad para que se conecten. De todas maneras, queremos insistir en que efectivamente a partir del cambio que ha habido, la presencia es presencial, salvo en casos en que explícitamente se acuerde así para alguna autoridad de algún ministerio. Entonces, está acordado la secretaria, decía que vamos a recibir primero al macrocampamento Guasalá, don Juan Santibáñez. Adelante. ¿Perdón? Diputado Cuello. Sí, diputado. Sí, va a haber espacio para puntos varios. Ah, sí, lo que pasa es que lo habíamos visto en la anterior, pero es verdad que usted no estaba. Sí, corresponde ver varios, efectivamente, diputado. Así que termino de presentarlo solamente. Don Juan Santibáñez, ¿qué tal, cómo está? Y la delegada señora Elizabeth Rivera, ¿qué tal, cómo está? Tenemos un problema que ya les deben haber explicado. Tenemos que ir a dar quórum a la sala, así que va a estar bien interrumpido esto. De todas maneras, tal como se les ha explicado, disponemos de poco tiempo porque también estamos viendo un proyecto que me parece que es muy relevante también para ustedes y para todos, que es por los socavones que hay en distintos lugares del país. Pero antes, efectivamente, diputado Cuello, tiene usted toda la razón, nos saltamos el varios solamente porque lo habíamos visto antes, pero corresponde dar un espacio de varios. Diputado. Gracias, presidente. Voy a ser breve para dar espacio a los invitados. Bueno, eso es lo siguiente. Vecinos de Placilla Nuevo, acá en la región de Valparaíso, se encuentran en estado de alerta. Yo me reuní con ellos, fui a terreno, porque están muy preocupados de la situación de un problema estructural que son napas subterráneas sobre las cuales está construido un conjunto habitacional. Entonces, respecto a este problema, estas napas afloran alrededor de los edificios de departamento. Ya se han hecho los estudios por parte de FAL, de la empresa sanitaria, y han comprobado que no es agua clorada, por lo tanto son napas subterráneas. Y el temor de los vecinos, primero, hay una situación ya práctica que se ha generado un daño, o más bien mucha humedad en los departamentos que están en el primer piso, aledaño a esta napa que está aflorando alrededor del edificio, y claro, temen por algún daño estructural hacia futuro. Ellos han hecho el planteamiento, se han reunido con el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región, le han planteado como solución que se postulen algunos fondos concursables, pero claro, eso es de mejoramiento. Entonces, eso naturalmente que tiene sus tiempos, tiene sus dificultades, no sé si se atiene o no a la naturaleza del problema, porque esto puede ir creciendo. Entonces, lo que quiero pedir a la Comisión es si podemos proponer o oficiar al Servicio de Valparaíso para buscar alguna alternativa que permitan una solución más rápida y en el fondo precaver este problema antes de que se generen unas dificultades que pueden ser mayores, atendido que ya se están provocando otros socavones acá en la región. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Cuello. Creo que efectivamente, bueno, ahí lo van a ver con la secretaría, el tema sería oficiar a la, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Efectivamente nos habíamos saltado varios en esta segunda sesión, no sé si algún otro diputado tiene un varios o avanzamos con... ¿Lo vieron con la secretaría para oficiar? Sí. Bien.
A ver, tenemos para esta sesión varios temas. Tenemos a los representantes del macrocampamento Agua Salada de San Antonio. Tenemos al director nacional del Cernagiomín, don Patricio Aguilera, a quien se lo invitó para... ¿Perdón? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelanto no, pero cuento un poquito lo que tenemos. Y después teníamos citado para comenzar a ver el proyecto de socavones que están refundidos. Así que son varios temas y por eso que hemos planteado... Y además tenemos que abrir la sesión. Entonces, mi propuesta sería, ¿cuánto pueden en 7 o 8 minutos exponernos? ¿Qué dicen ustedes? Porque si no, teníamos que esperar hasta después que abramos la sesión, volver y ahí hacernos la exposición. De todas maneras, lo que hemos acordado son 10 minutos. Ustedes dirán. Creo que en mérito del trabajo que hemos dedicado a esto, nos gustaría... Ok, perfecto. Entonces, si les parece, volvamos 15:35, volvamos lo más rápido posible porque tenemos varios temas y ahí tenemos un tiempo para esto, preguntas, intercambio. Luego le vamos a pedir al director de Cernagiomín en relación al tema que ha sido invitado, pero además, como después vamos a ver el tema, el proyecto de ley que vamos a empezar a ver de socavones en el norte, bueno, no solo en el norte, pero los socavones, lo vamos a invitar si es que quiere acompañarnos también en relación al inicio de ese proyecto. ¿Les parece bien? Entonces, son las 15:25, suspendemos 10 minutos hasta las 15:35, ¿estamos de acuerdo? Suspendemos. Nuestra sesión, tal como habíamos dicho, vamos a comenzar recibiendo a los representantes del macrocampamento Agua Salada de la comuna de San Antonio. Les damos la bienvenida para que se refieran a las dificultades que presenta dicho, debido principalmente a la orden de desalojo, que sabemos que está ahí con fecha. Y le damos la bienvenida nuevamente, pedimos disculpas por esta interrupción. Tenemos a don Juan Santibáñez y a doña Elisa Rivera, tal como le hemos manifestado, tenemos un tiempo acotado, pero toda la disposición de escucharlos y seguramente después puede que hayan intercambios, preguntas, pero estamos a vuestra disposición. Bienvenidos. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Rivera, dirigente de Macrocampamento Agua Salada, ubicado en la comuna de San Antonio y Cartagena, en representación de alrededor de 5.000 familias, dando un total aproximado de 15.000 personas que viven bajo la constante incertidumbre de un desalojo inminente, ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el pasado 23 de junio del presente año. La mayoría de las familias desde hace más de 10 años han postulado el subsidio habitacional sin lograr obtenerlo, lo que demuestra la deficiencia de soluciones habitacionales a nivel país y que hoy nos tiene en un contexto de emergencia habitacional. Muchos de estos casos se generan debido a que para el Estado somos demasiado ricos como para obtener un subsidio habitacional sin deuda y para los bancos demasiado pobres para aprobarnos créditos hipotecarios, lo que ha generado lamentablemente la falta de oportunidades para acceder a una vivienda. Como jefas de hogar, nos vimos en la necesidad de buscar opciones alternativas para poder brindarles un hogar a nuestras familias, en donde hemos construido barrios, hemos creado lazos entre las comunidades, hemos garantizado seguridad en nuestras propias comunidades de manera interna, ya que eso también se nos ha negado por el simple hecho de vivir en un campamento, pues hemos sufrido una constante discriminación de parte de las policías. El Estado no se ha hecho cargo de la problemática habitacional que nos tiene hoy en esta situación de angustia. Creemos que es importante entender que los campamentos nos levantamos como una alternativa de solución al déficit habitacional que existe hoy en el país, ahorrando el costo de construcción de viviendas. Abro paréntesis, materiales y mano de obra, cierro paréntesis, porque aquello ya lo hicimos nosotros mismos con autoconstrucción. Muchas cosas positivas hemos logrado para el bienestar de cada uno de nuestros vecinos a través de ollas comunes para quienes lo necesitan, escuelas con nivelación de estudios, centros de salud comunitario, clubes deportivos, centros de madres, entre otros. Nos hemos ayudado entre nosotros mismos para salir adelante.
Hemos hecho por las nuestras un barrio seguro, aportando en muchos ámbitos al desarrollo urbano y crecimiento de la ciudad-puerto. Somos personas de esfuerzo y de trabajo. Nuestros hijos e hijas luchan día a día con la discriminación que otros ejercen sobre ellos por vivir en un campamento. La crisis habitacional no solo refleja en estadísticas de cuántas familias faltan, también se refleja en que en las viviendas ya existentes no se ha podido conformar barrios seguros para nuestras familias, o donde se esconde el hacinamiento y el allegamiento. Esa es la realidad de nuestras familias. Muchas salieron de sus casas para poder desarrollarse sin tener que pedir permiso a las otras 2 familias más que vivían en la misma, o arrancando de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales, de barrios manejados por el narco. Nos preguntamos, ¿cómo es que una sola inmobiliaria puede ser dueña de más de 200 hectáreas sin darle ningún tipo de uso por años? ¿Cuándo existen miles de familias sin casa? Sabemos que existe el derecho a la propiedad privada. ¿Y qué es lo que se ha hecho valer? Entre otras cosas, con la sentencia del desalojo. Pero nos preguntamos de igual forma, ¿dónde queda el derecho para poder obtener una vivienda de calidad para los habitantes de este país sin tener que entrar en una especie de sorteo para la adquisición de la misma? Necesitamos que el Estado apoye en la compra de los terrenos. No tenemos dónde irnos. Los subsidios de arriendo son insuficientes y los arriendos están cada vez más caros. Pedimos que se nos dé la oportunidad de adquirir los terrenos en los que hemos construido nuestros hogares. No queremos nada regalado, queremos y necesitamos ser vistos y escuchados. El desalojo que tenemos encima creemos con firme convicción que debe ser frenado para darle tranquilidad a miles de familias que no estamos dispuestas a dejar que se nos quiten nuestros hogares. No queremos tener que enfrentarlos con la fuerza pública en caso de un desalojo forzoso, porque si ese fuera el caso defenderemos con la vida si es necesario nuestros hogares, porque la vida en el campamento se ha transformado en la solución que vimos para salir de las precariedades que vivíamos anteriormente. ¿Dónde quedarán estas 15.000 personas? ¿Dónde vivirán los enfermos crónicos, adultos mayores, madres solteras que encontramos una oportunidad para nuestros hijos e hijas al vivir aquí? Solo queremos la oportunidad de comprar el pedazo de tierra en el cual habitamos. De más está decir que el terreno emplazado en el fallo ya emitido es un terreno que siempre estuvo botado, nunca hubo un cerco. Muchos crecimos paseando en los cerros que con los años se volvieron focos de violaciones, homicidios, que por nombrar uno está el caso emblemático de Juanito Miranda, que fue asesinado en estos predios. Robo y desmantelamiento de vehículos, suicidios, focos de incendios, entre otros delitos, además de ser un foco de basura en donde de todas partes venían a dejar desechos que además generaban contaminación grave dentro de la comuna. Nosotros le dimos vida útil a estos terrenos, limpiamos por las nuestras algo que nunca fue de prioridad cuidar de parte de los dueños. Apelamos a la voluntad de las entidades en apoyo a nuestra causa y poder llegar a un acuerdo justo para ambas partes. Y eso sin la ayuda del Estado lo vemos prácticamente imposible. Sabemos que es una tarea difícil, pero con voluntad todo se puede lograr y esa es nuestra luz de esperanza. Los desalojos no son la solución a la crisis habitacional. Debemos apostar por un trabajo mancomunado entre Estado y sus instituciones y las organizaciones de los campamentos para llegar a una solución viable. Gracias. Muchas gracias, doña Elizabeth. Muy clara la exposición. No sé si quiere agregar algo, don... Sí, por supuesto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Santibáñez. Al igual que Elizabeth, soy representante del 80% de los campamentos existentes en la provincia de San Antonio. En este minuto nosotros estamos viviendo una presión constante por parte de nuestros vecinos, a quienes representamos, para entregarles una respuesta, entregarles a lo menos una tranquilidad en este sentido, que estamos haciendo presencia, estamos visibilizando el problema en el que estamos viviendo. Entendemos también que es histórica la deuda que existe en cuanto a vivienda, y en ese tenor también nosotros hemos hecho la tarea, hemos estudiado hacia atrás en la historia de Chile y efectivamente los hacinamientos y los asentamientos precarios se han dado lugar y también se ha regulado sobre eso en esa materia y hemos logrado soluciones. Esperamos lo mismo, no esperamos que se arme un panorama nuevo completo, sino que usemos lo que hoy día está y consideremos nuevamente la opción de la autoconstrucción, la radicación dentro de los terrenos, porque nosotros en gran parte hemos sufrido la discriminación en los colegios, en los consultorios, en los trabajos a los cuales postulan nuestros vecinos, producto de que vivimos en un campamento. Y nosotros hemos logrado, como decía mi colega,
transformar estos microbasurales y lugares de foco de delincuencia en lugares habitacionales donde nuestras familias están haciendo vida, están haciendo barrio. Y también nosotros hemos realizado trabajos que quizás les correspondería a algún órgano del Estado ejecutar, como por ejemplo el catastrar a la gente que tiene situación irregular. Tenemos también gente de tercera edad, problemas de movilidad, codependencia, etcétera, un largo etcétera. Es en ese sentido que nosotros también somos conscientes de que, por ejemplo, los extranjeros que viven en nuestros terrenos, que nosotros consideramos nuestros ya porque son nuestra vivienda, ellos quieren pertenecer a la sociedad, quieren ser un aporte, porque no se les hace ojos ciegos cuando ellos trabajan y producen para el Estado, pagan sus impuestos y son un habitante más del país, pero cuando quieren optar a una solución habitacional, ya sea por vía arriendo o vía subsidio, obtención de algún crédito, se les niega. Ahí se les desconoce, ahí ya no se les ve. Entonces, en ese tenor es que nosotros solicitamos que ustedes nos apoyen en cuanto a lo que se solicitó hace un tiempo, que es una mesa de trabajo seria en la cual nosotros podemos presentar un proyecto. Contamos con las capacidades, contamos con los conocimientos y la gente que está preparada para esto. Entonces, que el fin que tiene la Comisión de Trabajo de la Delegación Presidencial con dedicación exclusiva, se supone, para entregar una solución a todos nuestros vecinos, cumpla su fin. Finalmente, que podamos tener una respuesta. Repito, quizás sea majadero el tema que nosotros no queremos nada regalado, pero también nosotros necesitamos que se nos otorgue algún tipo de beneficio o se nos evalúe de una forma quizás más flexible, porque nosotros tenemos prácticamente la mitad del trabajo hecho. Nosotros ya tenemos construidas viviendas que cuentan con las capacidades mínimas para poder alojar, albergar a una familia. Les voy a entregar un par de antecedentes, tal como se muestra en las imágenes que estamos compartiendo. Era un cerro donde era foco de delincuencia, no había un cierre perimetral que nunca existió, y nosotros lo transformamos en eso, en plazas, en sedes donde nosotros podemos hacer nivelación de estudios. Estamos nosotros con talleres de forma autónoma, con medios profesionales, compartiendo educación cívica para explicarle cuál es la diferencia a un vecino entre un consejero regional y el alcalde, cuáles son sus funciones, por ejemplo, cómo pueden acceder a un subsidio habitacional, cuál es la finalidad de tener un registro social. Toda esa información nosotros la estamos bajando a nuestros vecinos porque muchos de ellos lo desconocen y por eso mismo, como hemos vivido en la ignorancia, hemos llegado a esto, a la precariedad, en todo sentido. Como les decía, voy a compartir un antecedente que en nuestra comuna nosotros pertenecemos, o más bien estamos considerados dentro del Catastro Nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de asentamientos precarios. Nosotros estamos considerados dentro de los campamentos. Esto fue al año 2021-2022. En el mismo plazo del año 2011 al 2021, en San Antonio se construyeron 1.356 viviendas bajo el decreto 174 y el 49. Y en enero del 2019 se entregan 253 departamentos en el Mirador del Faro 1 y 2. Estos departamentos no lograron recibir la recepción final de obra porque habían algunos detalles. Los campamentos están asentados a 200 metros de esos departamentos, por lo tanto nuestra gente entendió que esos departamentos, aunque no hayan recibido a sus dueños originales, no se los tomaron, no permitimos que usaran esos departamentos porque efectivamente respondía al sueño de otras familias, no el nuestro. Entonces respetamos esa parte y hoy día esos departamentos van a ser demolidos porque finalmente resultaron mal construidos. La propuesta que nosotros tenemos es que por parte del Estado se fije una comisión de expertos que nos revise si es que efectivamente nuestras construcciones son seguras, nuestras calles son seguras, si las luminarias son seguras, si nuestras conexiones de agua y luz son seguras. Y en base a eso, si hay que reparar algo, se reparará. Si hay que financiarlo por parte nuestra, por supuesto que también tenemos que hacer nuestra parte. Pero finalmente, para cerrar, creo que tenemos que pensar en nuestra historia, porque creo que es trillado quizás lo que voy a decir, pero un pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Usémoslo a favor entonces, usémoslo a favor nuestro. Repitamos la historia. Cuando hubieron asentamientos precarios hace muchos años atrás, el Estado se puso las pilas y trabajó a la par con los pueblos. Y nosotros pertenecemos a eso. Como nos dice Elizabeth, nosotros tenemos un estimado de la cantidad de habitantes. Son 5.000 y tantas familias, alrededor de 15.000 habitantes, pero esos son solamente los que están adheridos a este movimiento que corresponden al 80%. Hay muchos más que no son visibles y que
han sido oprimidos y que han sido asustados principalmente, y por eso no participan aún, porque las movilizaciones van a seguir, las manifestaciones van a seguir, y nuestro trabajo también. Quería agradecerles por esto y esperar su positiva respuesta. Muchas gracias, Elizabeth y Juan, por exponer un tema del que estamos conscientes, del que hemos sabido, no solo por los medios de comunicación, sino que también lo hemos conversado acá, hemos recibido además a las organizaciones, y claramente acá estamos frente a una situación que es tremendamente compleja para ustedes y para todas las familias. Estamos hablando de más de 5.000 familias con una orden de desalojo que empieza a regir en las próximas semanas realmente, con una cantidad enorme, no conozco el número exacto de niños, de adultos mayores, por lo tanto es una situación muy compleja. También hemos sabido que ustedes están en la disposición, y así lo han manifestado, de adquirir esos terrenos, es decir, de buscar un camino, y se ha propuesto la idea de una mesa de trabajo que permitiría dar alguna solución o alguna respuesta, o avanzar al menos en conjunto con los distintos sectores involucrados, por supuesto con los mismos las mismas familias organizadas, con el Ministerio de Vivienda, que entiendo que nos está acompañando hoy día en esta sesión, de doña Janet Tapia del Ministerio, aprovechamos de saludarla, pero también hay otras instancias que aquí son muy relevantes, como la delegación presidencial o la gobernación, y por supuesto desde esta comisión también estamos en disposición de poder colaborar y ayudar a la formación de una mesa de ese tipo, que puede ser una instancia necesaria para evidentemente frenar, y creo que en eso coincidimos todos quienes estamos acá, todos y todas, en que es imposible siquiera pensar en un desalojo de 15.000 personas. Francamente es delirante la idea siquiera pero tampoco es aceptable el desalojo de un porcentaje ni un pequeño número, dadas las condiciones en las cuales evidentemente están las distintas familias. Así es que la disposición está, y por eso que lo hemos recibido acá, y por eso también vamos a dar la palabra a los diputados y diputadas, sobre todo diría yo en términos de ver cómo podemos contribuir a avanzar en alguna solución o respuesta o algún camino que pueda ayudar a una situación que está afectando hoy día a miles de familias de esta región. Diputado Cuello, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero quiero agradecer a los otros invitados por haber expuesto. Yo soy diputado por la región de Valparaíso, por lo tanto represento también la provincia de San Antonio, y hemos estado en el Cerro Centinela con dirigentes de los campamentos, y empatizamos con la realidad de las familias, porque por eso que es tan valioso que vengan acá a esta comisión de vivienda, porque en definitiva eso nos permite conocer una realidad que va mucho más allá de los números. Cuando uno lee los diarios, las portadas de los diarios que se ordena el desalojo de una cantidad enorme de familias, vemos los números, pero la verdad es que acá hay niños, hay niñas, hay personas mayores, hay personas enfermas, incluso personas electrodependientes podrían existir, y por lo tanto hay una realidad humana que desde luego no se puede atender, o esa realidad humana que se genera a partir de una necesidad, que es la de tener un techo digno, y bueno, deviene esta solución que han encontrado ustedes en esta lucha que han desarrollado en esta construcción de este megacampamento. Y por supuesto nos preocupa la orden de desalojo, porque tal como decía el presidente de la comisión, es algo materialmente imposible, y desde luego que eso puede significar bueno, consecuencias graves para la integridad física y psíquica de las personas, intentar siquiera un desalojo. Y también creo que es pertinente mencionar acá que este problema o esta realidad social tan lacerante nos lleva a la siguiente conclusión acá también, además de un problema de provisión de vivienda o de derecho a la vivienda. Cuando hablamos de derechos sociales, esto es derecho social, derecho a la vivienda, también hay un grave problema de concentración de la propiedad del suelo. Esa es una dificultad que está presente en las políticas de vivienda, y por lo tanto creo que también hay que abordarla desde ese punto de vista. Yo creo que sería pertinente más mencionar que
a veces el Congreso o más bien los poderes de Estado se equivocan en enfrentar las realidades, porque hoy día, por ejemplo, en este Congreso hace poco despachamos una ley sobre usurpaciones, que lo que busca es justamente sancionar, o sea, criminalizar, castigar con cárcel a quienes luchan por una vivienda. Claro, hay otros fenómenos también, hay otros fenómenos que tienen que ver con bandas que toman terrenos para venderlos, eso también es real. Pero la verdad es que la gran mayoría de las familias que hoy día han ocupado terreno ha sido por necesidad, porque perdieron el trabajo, porque no pueden acceder a una vivienda, porque el precio es muy alto o porque el precio del arriendo es muy alto. Entonces tiene que ver con eso, con darle una vida a su familia, ¿ya? Pero sin embargo, la solución penal, la solución criminal no es el camino. La solución son las políticas públicas, la solución es el plan de emergencia habitacional y no tratar o intentar mandar a la cárcel a la gente que quiere vivir en un techo. Entonces, eso lo planteo como una preocupación porque creo que es bien pertinente y finalmente, presidente, quiero además de respaldar la solicitud de una mesa de trabajo, también que se pueda fijar alguna sesión o tener una parte de alguna sesión para poder analizar la actualización del catastro de campamentos y ver cuáles son los requisitos que se exigen para este catastro. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. Están también con nosotros conectados telemáticamente la Seremi de Vivienda de Valparaíso, doña Belén Paredes. Le damos la bienvenida, la saludamos y por supuesto si quiere intervenir ante una situación que, bueno, que de acá de la región y que es tremendamente relevante y compleja. Y también está el director del Servicio de Valparaíso, a quien hemos invitado, don Rodrigo Uribe. Seguimos dando la palabra tanto acá como telemáticamente respecto de la situación que hemos escuchado. Creo que sí es importante escuchar a las autoridades de la región para saber qué están viendo y cómo enfrentar este tema. Acá hay una propuesta concreta, una mesa de trabajo que involucra a los distintos sectores, evidentemente al gobierno, a través del ministerio, a la región, por supuesto, pero nos gustaría mucho saber qué es lo que están viendo en este momento frente a esta situación y sobre todo frente a la situación de eventual desalojo que ha estado, entiendo, planteada desde ya la Corte Suprema incluso. Doña Belén está pidiendo la palabra. Adelante, doña Belén. Hay que activarle el micrófono, sí. Muy buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la palabra. Saludo también a los dirigentes, a las dirigentes de San Antonio, del campamento, de la coordinación de aguas saladas, del macrocampamento también, y a todos los que están presentes. Bueno, con el director del Serviu, en conjunto también con el Ministerio, hemos tomado, por supuesto, todas las acciones que se han podido generar a propósito de la existencia y reconocimiento de este campamento y de aquello que es contingente, que tiene que ver con este fallo que ordena el desalojo. Porque es importante decir de que este campamento es parte del catastro del año anterior por parte del programa de campamento. Por lo tanto, ya era objeto de análisis por parte del ministerio y estábamos ya desarrollando un trabajo que es inicial, que es poder configurar este diagnóstico que logra identificar a cada una de las familias con su composición y condiciones socioeconómicas y todo aquello que es necesario finalmente para que en conjunto buscar una solución definitiva, así como la planteaban los dirigentes o aquellas que puedan ser factibles de acuerdo a todas las condiciones, por supuesto. Propiedad del suelo, condiciones de habitabilidad, condiciones de saneamiento y otras que son parte del programa de campamento. Sin embargo, toda esta acción que estábamos desarrollando se ve más bien interrumpida o se ve alterada por este fallo del tribunal que ordena agilizar lo que estábamos haciendo, porque es evidente que un diagnóstico ante esta circunstancia tiene que tomar una premura para poder rápidamente que como ministerio tomemos acción. Entonces, nosotros por supuesto que acogemos la propuesta de hacer una mesa de trabajo, pero también indicar que es algo que ya estábamos haciendo. El director se ha reunido en ya 2 ocasiones anteriores con parte del macrocampamento Agua Salada, con parte de las otras organizaciones coordinadas. Sabemos que no todas, pero sí el 80% de la representación están en esta mesa y hemos trazado al menos 3 compromisos. Ahí el director va a poder complementar, pero que tiene que ver primero establecer una conversación con los propietarios del suelo, con los propietarios de los terrenos, para levantar posibilidades de adquisición o evaluación de esta querella interpuesta y los plazos que se avecinan.
Lo segundo tiene que ver con apresurar este diagnóstico y los recursos para este diagnóstico, porque como sabemos, generar un diagnóstico de más de 5.000 familias solamente con los profesionales que tenemos en la región no es suficiente. Entonces, el Ministerio de Vivienda a nivel central puso a disposición recursos. Entiendo que ya esta semana estarán preaprobados los recursos para luego pasar a la aprobación del ministro, de los que nos van a permitir generar este diagnóstico ya que vamos a estar implementando en noviembre. Sabemos sí que la aplicación de este diagnóstico va dispar con la concreción de la ejecución de la sentencia. Y es por eso que para nosotros también es importante este diálogo que tenemos que mantener con el propietario privado para la no ejecución de la sentencia mientras estamos desarrollando un plan de intervención. Y para eso hemos pedido y ha sido colaboradores también la delegación presidencial provincial, la delegación presidencial regional, para establecer esta mesa de trabajo. Mañana tenemos otra sesión en la que existe también el director, existe representación de la Ceremi, en que vamos a presentar también estos avances a propósito de lo del diagnóstico y las conversaciones generadas con el propietario. Pero nosotros consideramos que es la instancia para seguir este diálogo y buscar estas alternativas de solución en las que siempre hemos puesto toda la disposición porque es parte de nuestro quehacer y el deber del Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajar con los grupos organizados y sobre todo aún si son parte de nuestro catastro de campamentos. Eso de manera general. Muchas gracias, doña Belén. Me parece entonces que sí hay que se ha ido dialogando y que está la intención de ver cómo avanzar y profundizar. Creo que es muy importante efectivamente en esa mesa que pueda estar efectivamente el propietario, cómo llegar a un acuerdo, que puedan estar los representantes tal como se ha dicho, que pueda estar el gobierno a través de, bueno, Ceremi o Serviu, y las distintas instancias que eventualmente puedan ser necesarias para poder concretar efectivamente un acuerdo que evite el desalojo que, como bien dice, aparece entre medio mientras se está teniendo esta conversación. Entonces, evidentemente es necesario, ya que lo que ha planteado es que el desalojo puede ser desde determinada fecha, pero no necesariamente en esa fecha. Por lo tanto, ahí hay un terreno y un espacio para, evidentemente, lograr que no se efectivice, porque efectivamente es, además, absolutamente inimaginable. Ofrezco nuevamente la palabra si es que algún diputado o diputada quiere consultar o aportar algo. Diputado Zaffirio. Gracias, presidente. La verdad es que uno no puede sino sensibilizarse de una situación tan dramática como la que estamos escuchando. Yo no sé, me gustaría que me respondieran cuánto tiempo que existe este campamento. El campamento comenzó, de hecho, el día siguiente después de lo denominado estallido social. O sea, nosotros estamos cumpliendo 4 años ya, desde que se originó el primer asentamiento hasta hoy, 4 años, un crecimiento incesante. Y quisiera aprovechar también el espacio para contestar. Nosotros estamos en conocimiento de que existe esta mesa, por supuesto, estamos participando de ella. Lo que nosotros intentamos poner es que esta mesa de trabajo cumpla su objetivo como tal, que no se diluya en el tiempo. También tenemos conocimiento del porcentaje preciso de cuántos niños tenemos. Un 33% de nuestros habitantes son niños en edad escolar. Un 27% pertenece a extranjeros, documentados e indocumentados. Entonces, el número está. Antecedentes para proporcionar y avanzar en el trabajo están. Pero respondiendo a su pregunta, 4 años y hay campamentos que tienen data anterior, que están en otros sectores que también están dentro de la comuna. Hablar de Juanaspé, hablar del Tabo, hablar de otros más, que tienen fácil 12 años, 15 años algunos. Entonces, existe, y de hecho, históricamente San Antonio ha sido lugar de tomas y asentamientos irregulares que al final del tiempo se han logrado regularizar por medio de estas viviendas sociales sin deuda y casetas sanitarias. Okay. Sí. Quisiera consultar a la Ceremi cuál es la factibilidad, si tiene factibilidad ese terreno como para poder construir las viviendas que están solicitando las personas que nos acompañan. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Lo primero es decir que
Recién hoy el propietario ingresó los expedientes a nuestra plataforma que nos permite determinar el análisis completo técnico normativo, pero de antemano sí decirles que tiene normativa habitacional, que es un primer punto que nosotros pedimos en cualquier instrumento de planificación para el desarrollo de vivienda. Tiene una norma en que es aplicable el desarrollo habitacional. Sin embargo, como hoy fueron ingresados el expediente, es parte del análisis que tenemos que hacer que cumpla también con los otros requisitos que tienen que ver con estudios de suelo, topográfico, riesgo, que son los constitutivos también para asegurar que las personas que están viviendo ahí puedan contar con los servicios, con la seguridad necesaria, que es donde requieren principalmente este apoyo en conseguir la consolidación de la vivienda. Pero en primera instancia el análisis normativo que hacemos es que es posible el desarrollo de vivienda. Seremi, sí, una última consulta. Usted habló de falta de profesionales. Yo vi las caras aquí de algunos de nuestros invitados porque esa es una respuesta que generalmente se nos entrega cuando consultamos con ellos. En un problema que lleva 4 o 5 años, ¿cierto? Y que involucra a tantas personas y a tantas familias, me da la impresión, ¿cierto? Ojalá pudiese ser que fueran priorizados. El Estado o cualquier gobierno siempre prioriza, ¿cierto?, donde hay más demanda y más gente con problemas en este sentido. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a eso? ¿Hay algún tipo de priorización con ello? No, efectivamente. A propósito de esta urgencia en la que estamos, es que priorizamos los recursos para hacer el diagnóstico de manera anticipada. Es por eso que ya hay recursos que están preaprobados y que nos van a permitir finalmente generar un apoyo externo mediante una licitación de un gran equipo que nos permita desplegarnos en un tiempo acotado este diagnóstico. En general, un diagnóstico para las magnitudes de este campamento podría demorar hasta 8 o 10 meses. Nosotros estamos proponiendo un cronograma mucho más ajustado que va a permitir finalmente cumplir con lo que usted señala, priorizar y tener datos e información que permita tomar decisiones en el menor tiempo posible. Gracias, doña Belén. Me parece que está pidiendo la palabra don Rodrigo Uribe, y después yo voy a hacer una propuesta, diputada Nullao, y después de eso sí vamos a hacer una propuesta para poder cerrar y pasar al siguiente tema. Don Rodrigo. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la dirigente y a los diputados y diputadas presentes. Efectivamente, como decía la Seremi Belén, estamos en el proceso diagnóstico. De hecho, mañana le vamos a dar a conocer al comité en esta mesa donde está participando también el municipio. Valga la pena también incorporarlo, que es parte importante de esta gestión. Y es importante este diagnóstico por el volumen, tanto de las familias que están involucradas como de la extensión de este campamento. Estamos hablando de la extensión de sobre 200 hectáreas, que es un territorio importante, donde están los distintos comités que corresponde a este campamento, donde son Fuerza Guerrera, Vista Hermosa, Agua Salada, Manuel Bulnes y Centinela. Son en total, nosotros creemos que son en una proyección que uno pudiera hacer. Inicialmente esto se fue calificado como campamento el 2022 con 2.881 viviendas, familias. Y hoy día nosotros creemos que fácilmente llegamos a 5.600 familias en lo que está territorialmente. Y por eso es importante el diagnóstico, porque implica saber cada una de las familias, su grupo familiar, y por supuesto las características de estos, si han tenido algún beneficio por parte del Estado en relación a vivienda. Ahora, ahí estamos haciendo un esfuerzo importante. El diagnóstico nos va a costar al Ministerio sobre los 161 millones de pesos y que ya están iniciando lo antes posible, con el compromiso también que hemos hablado con el comité que nos acompaña, los distintos comités de los campamentos, a que ese trabajo en el territorio lo vamos a hacer en conjunto con la familia. Eso, presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Ha pedido la palabra la diputada Nullao. Gracias, presidente. Saludar a cada una de quienes representan a este gran comité. Mi pregunta es, al igual que la inquietud de ustedes, a la Seremi o al director, que es la preocupación de que ellos no sean desalojados. Yo entiendo que en este trabajo que han realizado con esta mesa debieran haber avanzado en algunas mediaciones
para que esto no suceda, porque se está llevando a cabo un diagnóstico que señala la Seremi que ya es en el breve plazo y para lo cual también se ha dispuesto recursos de parte del Ministerio de Vivienda, por lo tanto esto debiera darse cumplimiento. Tal vez sean los tiempos la preocupación, el gobierno lleva 1 año 6 meses, anteriormente las diversas organizaciones o comunidades no tuvieron la posibilidad de poder avanzar en estas materias de estas resoluciones. Comparto plenamente, son 600 hectáreas para una cantidad de 5.600 familias, es un trabajo arduo que han realizado los diversos comités y generalmente esta búsqueda se da en todas las realidades de este país. Por lo tanto, yo valoro la capacidad de autogestión que han tenido, la capacidad de tener un trabajo bastante serio, el poder organizarse, el definir claramente cuál es la proyección, el establecer de qué manera quieren vivir. Es importante para eso, presidente, escucharlo y yo espero que el Ministerio en el corto plazo pueda dar la respuesta que ellos necesitan, reunirse más, juntarse más, dar más señales, es lo que los dirigentes piden en diversos lugares, porque también a veces las autoridades como tienen muchas otras tal vez ocupaciones y generalmente esta situación ha quedado tal vez un poco de lado, que es la preocupación que tienen, porque el andar movilizándose significa entonces que su tema no ha estado en la prioridad. Así que yo le solicitaría eso, presidente, y que de esta comisión también, independiente de su exposición, pudiéramos oficiar al ministro para que pudiera contestarnos y en los tiempos también para hacer el seguimiento futuro. Así que yo valoro aquello, creo que es importante y estar permanentemente en esta comisión con la disposición de cada uno de los integrantes, tal vez en 3-4 meses más volver a evaluar la situación en que estamos, pero lo importante, presidente, es que ellos no sean desalojados. Y aquí apelar a la disposición de esta empresa inmobiliaria, porque si ingresó su expediente, significa que está a disposición también la cantidad del suelo que ustedes requieren, significa que se tiene que partir llevando a cabo los estudios de suelo y la topografía. Esa es mi pregunta, no sé en qué diálogo han estado, hubo alguna mediación que se determinó, hay diálogo con el privado o no lo hay, y la pregunta final es, ¿ellos van a ser o no desalojados? Que es nuestra preocupación aquí en la comisión. Gracias. Gracias, diputada. No sé si hay alguna respuesta de doña Belén o don Rodrigo a la pregunta de la diputada Nullao, y después yo quisiera cerrar el tema haciendo una propuesta en base a lo que hemos ido conversando. Director, si a lo mejor pudiese complementar que estaba en ese proceso de negociación y conversación con el privado. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, efectivamente se han tenido conversaciones con el privado. De hecho, el ingreso del expediente que hoy día se materializó es parte de esa conversación y es para evaluar justamente lo que decía anteriormente la Seremi Belén Paredes en torno a evaluar el terreno y las condiciones que se han expresado. Y en virtud de eso hay un acuerdo que es de palabra en términos que mientras se está conversando, se está haciendo el diagnóstico, obviamente no debiera materializarse el desalojo. Por lo tanto, el compromiso, digamos, lo que le hemos pedido también al propietario, es que esa acción la podamos, hasta que terminemos de evaluar, por un lado, el territorio, el terreno, y por el otro lado, el componente que son las familias. Muchas gracias, don Rodrigo. Bien, en base a lo que hemos conversado, yo creo que hay varias que pueden salir de acá. En primer lugar, coincido con la diputada Nullao que deberíamos nosotros oficiar al respecto para manifestar además la preocupación que tenemos como comisión y que quisiéramos estar muy informados respecto a cómo evoluciona, ojalá positivamente, esta situación y para que se nos informe efectivamente sobre las tratativas que se están realizando. Dos, yo creo que es adecuado que nosotros pidiéramos al Ministerio, a la instancia que en el Ministerio definan, que nos puedan informar.
Yo creo que más acotadamente, cada 2 meses, dada la situación que hay hoy día, cada 2 meses, si nos pudieran enviar una información a esta comisión respecto de los avances que se van teniendo en la mesa de trabajo. En tercer lugar, nosotros valoramos muchísimo la mesa de trabajo y creo que represento a la comisión si digo que también estamos en disposición de aportar y participar en esta mesa si es que se estima adecuado, a través de algún diputado o diputada que pueda participar, representarnos, ya sea de la región o no. ¿Ah? Pero, buen delegado. Pero es una disposición en que nos ponemos como comisión. Creemos que sería bueno poder tener ese espacio para también, por supuesto, aportar y en conjunto avanzar en una solución. Así es que yo creo que ha sido muy bueno poder recibirlo. Les agradecemos mucho por estar acá. Es un tema que nos preocupa mucho. Recibimos acá muchos comités, campamentos, etcétera. Todos los temas que nos plantean son relevantes, pero acá estamos hablando sin duda de una situación que es tremendamente grave y acuciante por los tiempos que están involucrados y la cantidad de familias, niños, niñas, adultos mayores que también están en una situación muy complicada. Así que desde nuestra parte como comisión vamos a estar a disposición para poder colaborar a una buena solución de esta demanda y necesidad tan importante como es la de la vivienda. Así que les agradecemos mucho. Vamos a suspender 2 minutos para despedirlo y vamos a recibir al director de Cernagión. Varios temas y poco tiempo, pero hemos ido avanzando. Me han pedido que refrende en los acuerdos que tomamos con la campanilla, así que han acordado los acuerdos anteriores. Y vamos a recibir ahora y le damos la bienvenida al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomín, como lo conocemos todos, don Patricio Aguilera Poblete, quien viene acompañado, entiendo los geólogos, don Javier Fernández Hirsch, pero no nos conocíamos, y don Cristóbal Machuca del Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Y bueno, la invitación es evidentemente para que se refiera a los socavones ocurridos en las dunas, ¿no es cierto?, de Reñaca, Concón, donde claramente hay una preocupación y un interés nacional, saber exactamente qué pasó y cuál es la situación actual y cuáles son las medidas, si queremos saber pasado, presente y futuro, digamos. Pero al mismo tiempo, y desde antes de escucharlo al director, el caso de socavones de la quinta región, estos edificios, ha estado en todos los medios, en fin, todos hemos estado viendo matinales y a toda hora y programas, y sin embargo no es el único problema de socavones, es el que más se ha vendido en los medios, pero justamente acá, a partir de la iniciativa de la diputada Anisa Astudillo, pero también de otros diputados, el diputado Matías Ramírez también ha presentado algunos, estamos con 5 proyectos relacionados con socavones que reflejan de algún modo una realidad que es tremendamente preocupante. Sabemos que son varias comunas, por lo pronto en Alto Hospicio, en Antofagasta, en Arica, en Iquique, en varias comunas del norte, pero también en otras zonas, por distintos motivos, en algunos casos por salinidad del terreno, en otras cosas por humedad. Acabamos de escuchar una situación muy distinta, que es una autopista nueva, que no lleva ni 2 meses, está inaugurada, y ya está tapada en agua, ¿no es cierto?, y se habla de un posible socavón del río Mapocho sobre Abo. Entonces, es un tema que evidentemente preocupa muchísimo. Si bien la invitación original estaba relacionada con el tema de Reñaca, yo creo que es bueno aprovechar para poder entender muy bien y saber muy bien la situación relacionada con los socavones. En primer lugar, sin duda, la de la quinta región, pero más allá de eso. Así que le damos la bienvenida y, por supuesto, le damos la palabra para escucharlo atentamente. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, presidente, por su intermedio a todos los diputados y diputadas que participan de esta sesión y invitados. Primero, agradecer la invitación, acotar que nosotros somos un servicio técnico, público, por cierto, y que tiene dos
dos almas, tiene dos ámbitos de acción. Uno es la seguridad minera, por lo tanto tenemos que ocuparnos de aprobar proyectos, fiscalizar y sancionar cuando no se cumple la normativa minera de seguridad, en materia de seguridad, de relaves, de planes de cierre. Y nuestra segunda alma es la geológica, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Y geología, básicamente nuestro ámbito de acción es el generar conocimiento y divulgar este conocimiento en la sociedad para distintos fines. Y casi todos los fines que tienen que ver con el quehacer nuestro tienen que ver con el desarrollo de la sociedad y del país. Tanto en materia de recursos minerales, por ejemplo, de tener conocimiento de cómo está constituida nuestra metalogenia en el país, digamos, cómo están los recursos mineros en el territorio, pero también otros activos que tiene el territorio, ya sea, por ejemplo, geopatrimonial. Nosotros tenemos una capacidad de generar conocimiento respecto de lugares que tienen un valor por lo patrimonial que significa para la sociedad, desde el punto de vista de investigación, de desarrollo. Por ejemplo, este caso de las dunas calza en ese ámbito de geopatrimonio. Y en otras materias de desarrollo, por ejemplo, en materia hidrogeológica, en el ámbito de la geotermia y en el ámbito de los peligros de la tierra. Y de los peligros de la tierra tenemos dos grandes temas en el servicio geológico. Uno tiene que ver con los volcanes, que hoy día nuestros equipos están desplegados en Villarrica hoy día, y desde el sábado hemos estado monitoreando con los equipos lo que está pasando con el Villarrica. Entonces tenemos un equipo que está dedicado a alertar a la sociedad respecto a los peligros volcánicos. Pero también tenemos un área de desarrollo que se dedica a los peligros de otro tipo, que son, por ejemplo, las remociones de masa o peligros producto del comportamiento de la Tierra, ya sea por efectos naturales o gatillados por alguna acción, por ejemplo, de sismo o de meteorología o antrópico, o la combinación de estos elementos. Pueden ser una combinación de elementos antrópicos, pero también con elementos naturales, que se mezcla una situación donde hay un terreno que tiene peligro, que no se debiera construir, se construyó, pero la naturaleza hace lo que hace naturalmente, que son remociones de masa o algún tipo de actividad. Solamente para ilustrar, bueno, como dijo el diputado, el presidente, me acompañan dos geólogos especialistas en estas materias. Ellos me van a ayudar en algún minuto para contestar algunas respuestas. Se llama Javier Fernández y Cristóbal Machuca. Javier por este lado y Cristóbal por este lado. Entonces, ahí lo que quería sintetizar solamente es algo que ya dije, pero el área de la geología en nuestro servicio básicamente es a partir de geología básica, de geología geoquímica, de la geofísica. Uno va generando mayor conocimiento para ir entendiendo bien cómo se comporta el territorio. Entonces, de ahí sale información muy útil para la exploración minera y recurso hídrico, para planificar los territorios. Ese conocimiento es útil para planificar el territorio, zonificar las zonas sísmicas, los suelos, las fundaciones, peligros geológicos, tipo remociones de masa, inundaciones, tsunamis, flujos de detritos, volcanes, por ejemplo, ingeniería geológica, y así uno sigue subiendo en el nivel de sofisticación o cuando va agregando más conocimiento. Pero todo parte desde primero antecedentes de geología básica, geofísica y geoquímica, que es muy relevante y que ojalá el país siga entendiendo que esto es clave para el desarrollo de la sociedad. Ahí rápidamente, en geología general tenemos geología básica, geoquímica y geofísica, que es la información mínima que uno desarrolla como servicio. Esto va a estar rápido porque no es lo sustantivo, ya lo vamos a hacer muy rápido. Pero es importante mostrarlo. Los temas hidrogeológicos, donde nosotros hacemos estudios de las cuencas hidrogeológicas, la unidad hidrogeológica a lo largo del país. Entonces ahí podemos entender bien dónde, por ejemplo, dónde están las zonas de mayor exposición. Nosotros hacemos informes para los permisos municipales. Hacemos muchos informes que nos piden los municipios para construir vivienda o construir alguna edificación, determinar si efectivamente esa vivienda o esa infraestructura no va a dañar el acuífero.
ya sea por dónde va a estar ubicado o cómo se va a construir, o ambos temas. También tenemos los temas de ordenamiento territorial, o sea, y ahí están los temas de remociones en masa. Nosotros tenemos un área donde estamos haciendo mapas constantemente de peligros de distintas zonas. Entonces identificamos y caracterizamos, identificamos el territorio, hacemos catastro a nivel provincial, territorial, en distintas escalas, y ahí se muestran, por ejemplo, algunos ejemplos de mapa peligro de flujo en la comuna de Lo Barnechea, en San José de Maipo, en sustentabilidad de cuenca del río Copiapó. Todos estos mapas no son teoría. Cuando llega algún tema, de ejemplo, de eventos meteorológicos que ocurrieron ahora en julio y en agosto, fueron determinantes para tomar medidas de alerta preventivas para salvar vidas en el caso de San José de Maipo. O sea, es información que es muy útil para las autoridades cuando tienen que tomar determinaciones de salvar vidas. Hay una unidad que se llama de geológico y de ordenamiento territorial, que hacemos monitoreo de remociones en masa y además entregamos distintos estudios para tanto derivados a permisos municipales como a otros organismos públicos que lo soliciten. Y está llegando a lo último de esto, y tenemos un catálogo nacional de mapas de remociones en masa. Uno puede, además es libre, cualquiera lo puede descargar de nuestra biblioteca, y tenemos un sistema georreferencial de amenazas sísmicas en el país. Esto como introducción, y también tenemos unidades de asistencia técnica y de emergencia, que es lo que nos toca regularmente atender cuando hay problemas de afectación de remociones en masa, volcanes o lo que está pasando ahora en los socavones en particular. Y aquí me voy a ir a la emergencia de la duna. Pase rápido, no se asuste. Vámonos ahí. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir rápidamente a la emergencia de la duna. Aquí voy a poner una síntesis. ¿Algo pasó acá? No. Una síntesis del conocimiento que hemos levantado en relación a esta zona de Concón, Reñaca. ¿Ya? Lo primero que hay que destacar es que el año 93 se hizo un mapa. Un mapa geológico de escala de 1 a 150.000, y eso está publicado desde el año 93 y es para que cada autoridad regional, territorial que planifique lo pueda ver para su desarrollo. El 2005, y aquí ya diríamos el primer estudio que se hace en esta zona en particular, se hace un mapa de peligro de remoción en masa e inundaciones de las ciudades de Valparaíso, de Viña del Mar, Concón, en la región de Valparaíso. Pero es bien general, no es solamente las dunas, es más amplio. Y ahí en particular, en este estudio, voy a repasar la próxima lámina, también se hacen algunas referencias en particular al sector dunas de Concón. El año 2010, a producto del terremoto, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, pero producto del terremoto hubo varias afectaciones en el país, pero aquí en las dunas hubo cierta afectación, tanto porque producto del sismo se rompieron cañerías y hubo desbordes de aguas que eran de colectores o de alcantarillas, y eso provocó cierto desplazamiento y cierto movimiento, o secos, que significó que con el movimiento sísmico en ciertos lugares que hay pendientes hubo un movimiento masivo de la duna, de la arena. Eso ocurrió en el 2010 y está documentado en ese documento en detalle. El 2012, a petición de la Municipalidad de Concón, del alcalde subrogante, eso también está publicado, se hizo un informe de antecedentes geológicos y geomorfológicos de los campos dunares con Viña del Mar. En este informe tenía ciertos objetivos, determinar el valor de lo que está ahí y de los peligros, y se entregó ese informe, ahí se lo voy a contar más adelante. Y ahora último estamos entregando, por eso la introducción es importante, vamos a publicar prontamente un libro de geositios, que va a mostrar toda la riqueza en materia de patrimonio geológico que tiene el país. El campo dunares es un patrimonio geológico desde el punto de vista geológico, por los años que tiene cuando se conformó esa unidad geológica.
¿ah? Lo mismo la Torre del Paine o otros lugares del país donde usted puede apreciar que eso obedeció a características bien particulares de cómo se conformó el territorio nacional, ¿ah? Y ahora voy a mostrar un poquito más de detalle. Allí se puede ver una síntesis en el mapa que se ve más amarillo, se ve las zonas de peligro, de alto peligro por remociones en masa, que este fue un informe del Servicio Nacional de Geología, los autores es Renate Val y Mario Lépez, ¿ah? Y ahí los colores indican, el color más oscuro indica dónde está la zona de más alto peligro, que es el borde del sistema dunar, ¿ah? Esto por varios motivos, es por la conformación, por la geomorfología de la duna, pero también por la pendiente que tiene ahí, ¿ah? Está frente al mar, tiene una pendiente elevada, que no es lo mismo que las zonas que están hacia el interior de la duna, ¿ah? Se comportan de manera distinta. Y en el plan de regulador del 2012, ahí se ve como, en la lámina, a ver si lo puedo mostrar acá, se ve la flecha, ¿no? Ahí está. Este es el límite con Viña, ¿cierto? Y el cuadrado que se ve ahí en la zona roja es donde ocurrió ahora el socavón 1 y el socavón 2, que es en el límite entre la comuna de Concón y de Viña del Mar, que a vista de nuestro mapa de peligro es una zona de alto peligro, ¿ah? Ustedes pueden ver al lado lo que dice el plan regulador del año 2002, modificado el 2017, que establece las zonas de construcción, etcétera, que determinó la autoridad del territorio. O sea, y ahí nosotros, y ahí es un tema que me han preguntado, efectivamente nuestro conocimiento hasta ahora no es un conocimiento que sea exigible o requerido para distintas medidas, ¿ah? Y eso es un tema que ustedes como diputados ahí podrán ver lo que se está perdiendo de valor en esta materia. Aquí voy a mostrar rápidamente la evolución temporal de cómo esto era el 2004, ¿ah? Ahí está dibujada la remoción, no es que el 2004 haya ocurrido una remoción. Ahí está, eso era el 2004 el campo dunar. Acá está el 2007, ya se puede ver que ya se había desarrollado la urbanización. Ahí está la urbanización y ahí se logra ver. Justo donde está la remoción es donde está el ducto del colector de todo el sistema urbanizado de las dunas, ¿ah? O sea, justamente en ese punto es donde sale el colector de agua lluvia de todo el sector de Concón Reñaca, ¿ah? Acumula toda esa agua. Ahí se ve el 2008, ya algunas construcciones, se ve ahí el edificio Miramar, ¿cierto? Otro que está más al sur, en la Redonda. El 2000, ¿se demora el computador? No. El 2009, ahí ya se nota que se sigue construyendo otro edificio. Ahí va a aparecer, en las próximas láminas, ahí aparece ya los edificios. El edificio de 2011, está lenta esta cosa, y ahí aparece, en 2012 ya aparece el Kandinsky. Ahí aparece el Kandinsky, y el 2013, ahí se ve ya que todavía se está construyendo abajo el que está en terraza, el que está acá abajo, donde se ve la sombra, sé que están haciendo obras. Y después ya se ve el 2014 ya cuando ya están construyendo toda esa zona. Voy a pasar rápido porque esto se demora, estas láminas son lentas. Aprieto el botón, pues se demora bastante entre que aprieto y sale. Y bueno, ahí se ve ya prácticamente construido toda esa zona del sector que está hoy día afectada por el socavón 1 de agosto y el socavón 2 de septiembre. Esto de enero del 2023. Y aquí lo que puedo dar cuenta es lo que hemos estado haciendo ahora como servicio. El 23 se declara la alerta por el Frente Meteorológico y nosotros elaboramos el primer mapa de peligro del sector afectado, que es algo que regularmente hacemos con el Sistema Nacional de Emergencia. Cada vez que hay una
hay una afectación, por ejemplo, por incendio. Nos piden nuestra asistencia técnica para ver si se puede construir o no se puede construir en cierto lugar después de que hubo el incendio, porque hay que ver si efectivamente pueden haber remociones de masa o no. Eso lo hemos hecho en Viña, lo hemos hecho en el sur, en Biobío, en Ñuble, en Maule, en todas zonas que ha sido afectada por los incendios, los últimos grandes incendios. El Sistema Nacional nos pide apoyo para poder evaluar si las viviendas que se van a construir en el futuro se pueden construir en esos lugares. El 25 se hace un reporte flash con mayor contenido y se baja un poco el área de peligro, y el 11 de septiembre en la mañana nos piden nos llaman de nuevo y nos piden apoyo para determinar la zona de peligro que se ratifica el día 12 de septiembre. Eso fueron nuestros geólogos, estuvieron en el lugar. Los primeros informes, el del 2023, el 23 de agosto y el 11 de septiembre, son información con la información que tenemos, que es del servicio, más la información satelital. Se determinaron los primeros radios de peligro, y el 25 y el 12 ya es en terreno, viendo en detalle cómo está el terreno. Y lo que hacen básicamente es ratificar mucho lo que estaba en los informes iniciales. Esta es la zona actual de peligro. Estamos hablando que esta es una zona de peligro preventivo para que no afecte personas. Lo que nosotros buscamos es la no afectación de vidas. Así está caracterizado hidrogeológicamente este sector. Estas son otras actividades que hemos estado haciendo esta semana, diputados y diputadas. Hemos caracterizado hidrológicamente el campo dunar. Hay que entender algo que dice en nuestro informe. Aquí hay un sistema que es un sistema geológico, geomorfológico, hidrogeológico, que tiene una cierta historia de cómo se comporta. Y antes de que se le hicieran intervenciones, este es un campo que tenía una cierta permeabilidad, porque las lluvias naturales caían y había una forma de que se comportaba la hidrogeología debajo de este cuerpo. Eso, al hacer el proyecto inmobiliario, la urbanización, se impermeabiliza y cambia el comportamiento del sistema. El informe, cuando se refiere a la afectación, se refiere fundamentalmente a ese tipo de cosas, porque si bien usted puede construir en arena, o sea, puede construir desde el punto de vista estructural, puede hacerlo, los ingenieros van a lograr que lo haga, pero el sistema se ve afectado y el sistema contesta, digamos, reacciona. Entonces hay un tema ahí y lo que estamos haciendo ahora con el equipo, estamos haciendo análisis para caracterizar hidrogeológicamente cómo está hoy día el cuerpo dunar, que ya no es como estuvo hace un tiempo atrás, porque es importante ver para ver cómo siguen para adelante con el territorio. Para eso estamos pidiendo una serie de información. Hemos estado también haciendo monitoreo de estabilidad de los taludes, visitas a terrenos con los equipos. Estamos recopilando antecedentes, hemos solicitado información a los municipios. Hemos hecho también un modelo de estabilidad en dos dimensiones, y estamos haciendo distintas visitas a terreno, sacando muestras de lo que ocurre ahí. Ahí hay una imagen de cómo se ha ido procesando esta imagen muestra cómo ha ido cambiando el tema del socavón. Ahí en la línea roja era el socavón 1, el del 19 de agosto, después el 22 de agosto el amarillo, que es cuando se fue noticia. La noticia fue el 22 de agosto, pero el 19 ya ustedes ven lo rojo, cómo se estaba socavando desde abajo, la línea roja que está arriba del socavón de arriba. Ahí tú lo puedes mostrar. Mira, muestra el rojo, ese pequeñito, es del 19 de agosto. El bueno del 19 fue claro, el 10, creo. Claro. Sí, me faltó. Y se fijan entre el 22 de agosto y el 11 de septiembre, que es el nuevo frente meteorológico, no hay mucha diferencia entre la magnitud del socavón 1. Básicamente lo que ocurre es que se genera un socavón 2 en una zona donde se vio afectado por los temas de la agua, lluvia.
Ahí hay un análisis que hicimos de cómo se comporta el potencial inundable y riesgo como está hoy día la duna. Esto no es antes, sino que esto hoy día. Ahí se pueden ver las elevaciones. Y esto nos permite ver dónde pueden haber, ahí estamos recopilando información, tanto de superficiales como de los edificios, etcétera, de aguas subterráneas, superficiales. Y aquí hay un tema que es importante tener en consideración. La duna es de arena. Entonces, la arena, al igual que no es lo mismo, pero que una situación donde hay mucha sal, tiene un comportamiento distinto a otros tipos de terrenos. ¿Ah? En el caso cuando hay tierra salina, la sal se disuelve. ¿Ah? Y entonces, por lo tanto, se va arrastrando y eso provoca estos socavones. En el caso de la arena se transporta cuando hay un flujo importante de agua en muy poco tiempo, que fue lo que ocurrió acá en los dos eventos, o cuando se rompe una cañería, ese flujo de agua en este tipo de partículas, que son las arenas que son redondas, pero además tienen una composición que no tienen cohesión, se transportan con el flujo del agua. Y eso es lo que provoca estos espacios que ustedes ven en las imágenes. Entonces, hay efectos que tienen que ver con que la naturaleza se permeabilizó esto, se cambió la estructura de cómo estaba compuesta porque esto fue desarrollado por miles de años, esta conformación, no es algo que ocurrió de un día para otro. Entonces, su estabilidad era natural. Cuando usted le interviene cierto tipo de elementos, cargas, acueductos y cosas por el estilo, va a tener un comportamiento que no necesariamente era el que usted esperaba. Pero así todo, antes de la construcción ya habían elementos para decir que era una zona que habían remociones de masa y que si usted le coloca agua a esta zona se puede transportar. Ahí usted en esa gráfica muestran. Hay un corte ahí en el Kandinsky, esa línea roja que se ve ahí, y el factor de seguridad de 0 a 6, 0 es que no tiene afectación y 6 tiene mucha afectación. En el caso de un sismo, cuando pasa 1, significa que puede haber un problema de estabilidad de una estructura. ¿Ah? Esto es un modelo simple que nosotros con los datos que tenemos hasta ahora, el equipo ha podido correr. El estado actual se ve que llegando hasta 1,5 no se afectaría hoy día el Kandinsky, que es el que está el primer socavón, con un modelo que hemos trabajado. Sí. El mayor de 1 es cuando es afectado. Pero ¿qué pasa si hay un sismo grado 0 con aceleración 0,4? Ahí se puede ver que si hay un sismo grado 0,4, lo que pasa es que no necesariamente tiene que ver con la magnitud. Pero aquí lo que pueden ver que para el sismo 2010, por eso pusimos esta nota abajo, el sismo 2010 se registraron aceleraciones de hasta 0,93. 0,4 es la norma del país, 0,4 es la norma. Pero si es con 0,4, con la norma, y hay un sismo, el Kandinsky podría ser afectado, dado como está ahora, como está su estructura, su perfil, como está hoy día, con una cara descubierta. Pero no tiene nada que, yo entiendo que no tiene nada que ver, pero ¿se puede dar algún ejemplo con la magnitud conocida habitualmente? Sí, aquí mi colega Javier, sí. Esto es la aceleración que se da. El G, la velocidad, la aceleración. Y la norma sísmica obliga a las construcciones a prepararse para una aceleración de 0,4 G, o sea, 0,4 la aceleración de gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Se han registrado, como por ejemplo para el terremoto de 2010, de magnitud 9, ¿no? Que está cerca de la fuente, porque va a influir la distancia de la fuente, que se puede mover mucho más que los 0,4 que plantea la norma. Entonces, si es que con 0,4 esto ya se caería, imaginémonos un sismo que ocurre
frente a Valparaíso, como el del 85, en estos sectores de la magnitud de Concepción, se esperarían aceleraciones mayores a 0,4 G, en torno a los 0,6, 0,8. Bueno, y aquí seguimos. Ahí está, perdón. Hay que seguir monitoreando. No, estoy terminando. Ahí, ¿terminé? No. ¿Sí? Sí, básicamente eso. Sí. De acuerdo, le agradezco. No, por lo siguiente, en primer lugar agradecerle mucho por la información que nos ha entregado don Patricio. Sí, vamos. Todos han pedido con calma. Tenemos lo siguiente, nos van a llamar a votar los proyectos de resolución en un par de minutos. Yo sé que hay mucho interés, por algo hemos invitado al director de Serna-Geomín. Tenemos dos posibilidades, ir a votar y volver y prolongar 15 minutos. Después, por ahora sigamos, pero en unos minutos va a sonar. Entonces, yo vi que por acá estaba, me parece, y por aquí parece que estaban también todos. Doña Anisa, también estaba don... Seamos breves las preguntas, perdón, diputado, seamos breves para poder aprovechar bien el tiempo que tenemos de sesión. Sí, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio. ¿Los planes reguladores conversan con los informes de Serna-Geomín? Porque por lo que veo ustedes los actualizan en forma periódica, pero yo les voy a contar que en la región de Coquimbo, la provincia del Choapa, sus planos reguladores son 1984, 1982. Hoy día perfectamente en Los Vilos podríamos construir un rascacielos si quisiéramos, porque el plan regulador es de la década de los 80. Entonces me gustaría saber, primero, si conversan los informes de Serna-Geomín con los planes reguladores, y el segundo, si ustedes tienen un mapeo nacional, ¿ya? Porque los planos reguladores vienen en las zonas de riego, que sabemos que ahí entra la competencia del Serna-Geomín para hacer las obras de mitigación, ¿no es cierto? Pero no necesariamente tenemos áreas de riesgo que hoy día están contempladas por Serna-Geomín, que estén contempladas en los planes reguladores. Entonces, esas dos preguntas presentes, o sea, si hay un mapeo, o sea, saber a nivel nacional cómo hoy día están los planes reguladores con lo que tienen ustedes, y dos, si hay una conversación entre la información, porque por lo que uno ve, ustedes ya tenían identificado esa zona como zona de remoción. Sin embargo, en la modificación del plan regulador del 2002, que se modificó el 2017, no se tomó en consideración y se declaró área residencial. Gracias, presidente, por su intermedio. Gracias, diputado Funsalía. Tengo a la diputada Astudillo, al diputado Zafiro, al diputado Cuello, y además nos están empezando a llamar. Tenemos todavía unos minutos de todas maneras. ¿Le parece que juntemos algunas preguntas de todas maneras? Aquí teníamos dos preguntas. Diputada Astudillo. Gracias, presidente. Sí, justamente por la cobertura que ha tenido este caso y lo que ha trascendido a la prensa, es que justamente a propósito de la pregunta del diputado Fuenzalía, es que aparentemente ustedes dan una recomendación, pero no es vinculante. O sea, ustedes pueden recomendar lo que quieran, pero las otras autoridades pueden seguir con sus planes, y por lo tanto aquí hay que hacer una modificación en que si los expertos, que son ustedes, porque en el MOP, en vivienda, no tenemos quizás la expertise que ustedes tienen, este informe debería ser vinculante. Pero a mí me hubiera gustado también de parte de ustedes, sé que no venían preparados para eso, porque acá hay distintas situaciones por las que se generan socavones. Yo misma he estado estudiando el tema, no es mi especialidad, yo soy ingeniera comercial, pero hay temas naturales, hay temas geológicos y hay la intervención humana, que en estos casos ha sido generalmente la causa de los problemas. ¿Por qué? Porque cuando se toman decisiones no se consultan, no conversan, como decía mi colega, todos los servicios incumbentes, y finalmente pareciera ser que o el tema del proyecto económico es más importante, o en el caso de nosotros, que ya pasamos al olvido, pero en Alto Hospicio tenemos 500 viviendas que van a tener que ser demolidas, 9.300 familias afectadas en la actualidad, y ese número varía. O sea,
han sido muchas más las afectadas porque el Estado ha ido reparando, los distintos gobiernos a través del Estado han ido reparando a familias, pero esa cifra crece y crece. Entonces uno se pregunta, y dentro de las dudas que me caben en la exposición que ustedes hicieron, hoy día hay tecnología quizás para ir mejorando las construcciones. Hay países donde los suelos son salinos y que han logrado, el hospital de Alto Hospicio entiendo que se hizo con una tecnología carísima para que no se viniera abajo. Sabemos que eso no es la solución para viviendas sociales, que en este caso la comuna de Alto Hospicio, más del 90% son viviendas con subsidios del Estado. Pero además es recomendable reparar una vez que ya se produjo el socavón, porque ahí hemos tenido una discusión y una mirada de parte del ministro de Vivienda, que teme que por producto de los cambios climáticos pueda el día de mañana además empezar a llover en comunas que antes no llovía. En Alto Hospicio además no están no estamos preparados para lluvia y llovizna una vez al año, pero y cuando eso sucede además nos genera grandes problemas porque no hay en las vías públicas evacuaciones para el tema del agua. Entonces la pregunta es, ¿existe hoy día forma de volver a levantar una comuna como Alto Hospicio o en este caso para estos edificios? ¿Se podría reparar el suelo para que no se venga abajo estas dos construcciones? Me van a disculpar, o no me disculpen, pero tenemos Gracias, que ir a votar. ¿Les parece que terminando la votación de resoluciones sigamos? Yo creo que es muy importante poder continuar. Prolongaríamos la sesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay unanimidad para prolongarla? Sí, presidente, una sola cosita. Es que nos están esperando. Sí, no, considerando que no pude exponer porque toda la situación se alargó, pudiéramos además invitarlos después para que vinieran preparados para hablar del tema específico. Lo vamos a Alto Hospicio invitar, por también. supuesto, lo vamos a invitar. ¿No hay problema? Sí, Es que hay interés en... Pero es que los vamos a invitar otra vez. Lo vamos a... Sí, pero va a ser para el tema... No, son 5 proyectos de resolución. Son 10 minutos más o menos. ¿Nos puede esperar? ¿Estamos de acuerdo en volver? Volvamos. Yo sugiero, y apoyando lo que dice la diputada Nullao, que como lo vamos a volver a invitar, cerremos este tema primero y después expongan sobre el tema del Alto Hospicio. ¿Después a qué se refiere? O sea, en la próxima reunión. O sea, cerramos ahora y lo invitamos. ¿Usted está en disposición de poder volver? Y seguramente porque hay problemas en Arica, en el Maule. Sí, y vamos a dejar una sesión más larga para la exposición del proyecto y los temas de Naquiomin. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, por haberse cumplido el objeto, esta sesión se levanta.